en lo que yo observé en el microscopio. 180 millones de células por ml, pero el valor que yo le doy a esa concentración es 3. Hay alguna serie de caballos que realmente tiene valores superiores. Es un valor, reitero, es un valor netamente subjetivo. Pero ¿cómo lo calcula, Jair? ¿Cómo lo calculo? Esta es la cámara de Neubauer. Existen, yo les mostré... No, perdón, qué pena, disculpe la pregunta. ¿Cómo calcula el subjetivo? ¿Usted qué hace para decirles a ellos eso? Bueno, muy bien. El color del semen. ¿Dónde está la muestra seminal, muchachos? Eso. Doctor Julians lo está incubando. Lo está incubando. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver. Aquí hay un poco de gel, pero hay grumos. Cuando el semen tiene este tipo de características, gel y un poco de grumos, esta concentración es 3. ¿Por qué? Porque para mí la concentración 0 es netamente transparente. 1 es levemente, ¿cierto? O poca presencia de células espermáticas. 2, también muy baja, pero ya 3 es un color normal y ya hay concentración ideal en un caballo. Yo los caballos criollos colombianos he realizado cualquier cantidad de recolectas seminales. Los caballos criollos colombianos en todos los estudios que hemos realizado tienen aproximadamente en media una concentración que oscila entre 140 hasta 260 millones de células por ml. Pero viendo el color, si tuviéramos un Spermicue, yo desafiara el Spermicue solamente observando el color de este semen, ¿cierto? Entonces yo tengo una concentración subjetiva y aquí yo calculo una concentración, ¿cierto? Mediante la utilización de la cámara de Neubauer. Yo voy a contar realmente para determinar. Esta cámara de Neubauer tiene 2 retículos. Un retículo superior, un retículo inferior. Esto lo vieron en parasitología para realizar el OPG, ¿cierto? Yo voy a realizar el montaje de la cámara y necesito este tubito que se llama Eppendorf. Voy a prepararlo o con formol salino tamponado al 10% o lo preparo con Ringer lactato o agua destilada. Tomo 19 goticas de agua destilada si estoy en campo y no tengo esta cámara, ¿cierto? Y tomo una gotica nada más de semen. ¿Para qué? Para obtener una dilución de 1 a 100. O lo que hago es tomar 1 ml de formol salino, ¿cierto? Colocarlo en el Eppendorf, retirar 10 microlitros de formol y adicionar 10 microlitros de la solución o de la muestra del eyaculado. No de la solución, de la muestra en el eyaculado. Por favor, toma aquí. Me regalan una pipeta, porfis. Este formol salino tamponado al 10%. Tome, doctor. Voy a colocar 1000 microlitros que equivalen a 1 ml. Ya para esto hay pipetas graduadas que vienen con la medida exacta. Solamente estoy ejemplificando. Y está tan bueno el pulso del doctor Jair. Vamos a ver. Sí, señor. Acá. Lo que pasa es que el caballo realmente le produjo al doctor Jair. Hace rato no me daba, pero se lo comento. Particularmente yo colecto caballos hace 15 años. Hoy me dio una leve descarga de adrenalina ese caballo. Hace rato no lo sentía. El caballo liberó endorfina y yo también liberé 10 veces más que el caballo. ¿Cierto? Pero fui capaz realmente de recolectar la muestra. Allá realizamos 7 tentativas. Cambiamos el local de colecta, lo que yo les decía. El caballo se relajó. Cambiamos la yegua, por eso les dije al grupo primero que estaba allá. Hay muchos factores que inciden o que influyen en el momento de la recolecta. Voy a retirar 10 microlitros de la muestra, ¿cierto? Cambiemos la pipetica. Sí, ya, ahí vamos. Homogenizar de esta forma. Homogenizamos el semen y ahora necesito tomar 10 microlitros. Todo esto que nosotros lo estamos haciendo, esto lo hace realmente el espectrofotómetro que se llama ¿cómo? Spermicue, ¿cierto? El Spermicue es un espectrofotómetro que trabaja con haces de luz. Y ese espectrofotómetro lo que hace es realmente establecer la concentración por ml de eyaculado. Entonces yo tengo características macroscópicas, volumen, ¿cierto? El aspecto, el color, el olor,
características microscópicas, motilidad progresiva, motilidad total, el vigor. Y lo que hace Camilo en estos momentos, él está determinando el porcentaje de células viables en el eyaculado con una tinción que se denomina eosina nigrosina, que van a observar las células que tienen alteración en la membrana plasmática, van a dejar que el colorante atraviese la membrana y se van a ver como fucsia o rosadas. Y las células que están realmente o que poseen una membrana plasmática íntegra, ellas no dejan penetrar el colorante, ¿cierto? O sea que no van a estar coloreadas, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer ahora? Homogenizo mi lámina. Necesito un poquito de agua para preparar la cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer tiene, recordemos, son 2 retículos. Cada retículo tiene 25 subcuadraditos, ¿cierto? 25 subcuadraditos. Todas las cámaras de Neubauer traen una placa de cuarzo, que es esta plaquita que ustedes observan aquí. Entonces, esta plaquita la coloco de esta forma. El doctor casi no tiene pulso, lógicamente la fuerza que hizo una colecta. Entonces yo voy a homogenizar y voy a llenar tanto el retículo superior como el retículo inferior. Voy a seleccionar para el conteo. Observen, los que quieran ya pueden observar las coloraciones, para que perciban cuáles son las células que están vivas y cuáles son las células que están muertas. Entonces voy a llenar ahora, voy a hacer realmente el cálculo de la concentración a través de la visualización de la concentración en la cámara de Neubauer. Entonces lleno el retículo superior. Allí está. Retículo superior. Ahora voy a llenar el retículo inferior. Y ahí está. Voy a contar 5 cuadrados. Ahorita lo voy a hacer porque quiero saber cuál es la concentración real del caballo. Voy a realizar el conteo de 5 cuadrados, ¿cierto? Hay una fórmula específica para la concentración. ¿Cómo es la fórmula? A es el número de células espermáticas sobre B, que es el factor de dilución. ¿Cuál es el factor de dilución que utilizamos en los equinos? Ellos no tienen el semen concentrado como el de las especies, los rumiantes, en el caso de los ovinos, caprinos y bovinos, ¿cierto? Si yo tengo un toro Brahman, él aproximadamente tiene una concentración que va de 500 hasta 800 millones de células por ml. Si yo tengo un ovejo o un carnero, ellos tienen concentraciones que van de 1000 hasta 2000 millones de células por ml. Pero un caballo, los caballos o la raza que mayor tiene concentración es la raza árabe. ¿Cuánto tienen aproximadamente de concentración? 460 millones de células por ml. Los caballos árabes, los paint horse, los cuartos de milla son los caballos que realmente tienen una concentración un poco más elevada. Listo. Ahorita me dejan ver en uno de los microscopios, por favor. Santi, cuéntese, compañero. O Camilín, cuéntese allá y me dice cuánto tienen, cuánto yo voy. Santiago va a contar. Él va a contar 5 cuadros de un retículo. La fórmula dice A sobre B. B es el factor de dilución y en los caballos utilizamos... ¿Cuál es el factor de dilución que utilizamos en los caballos? 1 a 100, ¿cierto? 1. 2. El número de células. A sobre B. Veces 1 sobre 10, que es la altura del retículo. Es una constante en el cálculo. Veces 1 sobre 25, que es el número de cuadraditos que se van a evaluar. El valor que obtenga, si yo hago realmente un cálculo matemático, A sobre B sobre 1 sobre 10 sobre 1 sobre 25, el valor que obtenga en el conteo de los 5 cuadrados, lo voy a multiplicar por 2500. Y así obtengo la concentración. Ese es un parámetro muy, pero muy importante. Porque dependiendo de ese parámetro voy a calcular el número de células viables en el eyaculado y así voy a poder determinar cuánta yegua voy a inseminar por una recolecta o una colecta seminal. Entonces voy a tomar, ¿qué valor? 1, volumen de eyaculado. 2, concentración.
y 3 la motilidad. Exactamente. Con esos 3 valores yo voy a realizar el cálculo del porcentaje total en millones de células viables en el eyaculado. Necesito saber el valor real. Voy a repasar ahora todos los valores. El caballo eyaculó, ¿cuánto? 45. 45 ml. ¿Cuánto volumen de gel eyaculó? 20. O sea, 45 ml de fracción libre de gel. Concentración subjetiva. 180. Concentración subjetiva. ¿Cuál? 3, ¿cierto? Por el color. Siendo 0, transparente, y 5 o 6 la máxima, blanco lechoso, ¿cierto? Es un valor netamente subjetivo, arbitrario, que yo en mi forma de trabajo lo establecí y lo padronicé en muchos caballos que he evaluado en estos 15 años. ¿Qué más? pH. ¿Cuál fue el pH de la muestra? 7. 7. 6 a 7, 6,5, 6,5 a 7. Yo me quedo con un pH neutro, que son las tiras indicadoras de pH. Hay un pHímetro, que es un aparatico en el laboratorio que realmente establece la medición del pH de una forma más objetiva, ¿cierto? A través de la evaluación de la muestra. Hay un osmómetro, otra característica que no la había mencionado, que es el que determina la osmolaridad. La osmolaridad del semen del caballo va de 300 a 311 miliosmoles por ml. ¿Cierto? ¿Qué otra característica me llamó la atención? La motilidad progresiva. Motilidad total, oígase bien la definición, porcentaje de células que por lo menos se mueven en diferentes campos evaluados. Yo voy a evaluar de 5 a 7 campos visuales, que era lo que estaban haciendo, la observación visual de la muestra en una lámina, en un cubre objeto y un portaobjeto. En el objetivo de 5, de 10, de 40 y de 100. Santi, ¿nada? ¿Qué más? Motilidad progresiva, porcentaje de células que tienen movimiento progresivo, ¿cierto? Que se mueven en línea recta. Ojo con lo que les voy a decir. Hay algunos factores, sobre todo la temperatura, puede cambiar el patrón normal de motilidad de los caballos. Acuérdense que estamos en la sabana de Bogotá. Si estuviéramos en la costa, las células se fritan, como patacones. Pero como estamos en la sabana de Bogotá, las células necesitan cobija, ¿cierto? Entonces el shock por frío, ¿qué ocurre? Ocurren los famosos movimientos circulares en contra o al contrario de las manecillas del reloj. O sea, los espermatozoides se mueven hacia el lado izquierdo. Cuando esto ocurre, nosotros estamos frente a un shock térmico. Porque el caballo es la única célula que tiene la famosa inserción abaxial. La pieza intermediaria, ella no se inserta en la cabeza del espermatozoide, en el centro, sino al lado. ¿Qué ocurre en ese momento? La célula es capaz de tener un movimiento circular abierto, no cerrado, como ocurre, dígalo duro compañerita, un movimiento circular abierto progresivo. Muy bien, doctora Ivonne. Pero cuando ocurre el movimiento al contrario, es una muestra que ha sido realmente afectada por el shock térmico. ¿Listo? Entonces tenemos volumen, tenemos motilidad progresiva, nos falta el vigor. El vigor es la fuerza, también un valor netamente subjetivo, que nos dice que es la fuerza con la cual el espermatozoide atraviesa el campo. Profe, pero ¿cómo voy a saber eso? Hay una escala, siendo 0 ausente, siendo 5, 6 el máximo. En caballo yo jamás se los doy a los espermatozoides de Todopoderoso. Pero aquí, nada, en caballo el máximo valor que yo doy es 3. Los bovinos tienen movimiento masal, los caballos no tienen, está ausente. Los ovinos tienen movimiento masal. ¿Por qué? Porque el semen es muy concentrado, tienen turbillonamiento.
se mueven en olas, en ondas. Pero los caballos no tienen realmente ese tipo de característica o patrón de movilidad, las células, debido a que la concentración es mucho más baja. Entonces necesito, Camilín, ¿cuánto dio la vitalidad? 65-32. 65% de células. 65-35. O sea que obtuvimos un buen valor. Viables, 65. 65 viables, o sea, 65 células que están vivas. 35 células muertas. Para mí fantástico. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque 65 células tienen la membrana plasmática íntegra y otro 35% tienen las células realmente comprometidas. Lo que está haciendo Camilín es contando para realmente establecer el valor de la concentración, para yo realmente realizar el cálculo total de las células viables en este eyaculado y saber cuántas yeguas voy a inseminar con esta muestra de células. ¿Cierto? La morfología, un parámetro fundamental y de los más importantes. Yo, con ese parámetro que él me dice, 65% de células normales y dependiendo a la motilidad, yo ya puedo establecer más o menos un valor aproximado de la morfología. Yo para determinar la morfología debo utilizar o una tinción, verde malaquita, rojo congo, otras tinciones, o debo utilizar una microscopía de contraste de fase, que van a ser las células que voy a fijar o en formol o en glutaraldehído y posteriormente observarlas en microscopía de contraste de fase. Es otro tipo de microscopio. Estos microscopios que ustedes observan allí son microscopía óptica convencional, de luz. El otro es un microscopio de contraste de fase que me permite detectar alteraciones en cabeza, acrosoma, pieza intermediaria y pieza principal terminal o cola. ¿Cuánto te dio, Camilín? 280. 280. Me escaché en 100 nada más. 280. Yo les dije que estaban más o menos entre ¿cuántos los caballos críos colombianos? No. Hay muchas razas, les hablé. 1, los árabes. 2, cuarta de milla. 3, Spain Horse. Y los caballos críos colombianos. ¿Qué les dije? Entre 180 y ¿qué más? 240. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto te dio el conteo, Camilín? 112. 112 células. O sea que este caballo tiene una concentración excelente. Un poquito por encima de la concentración normal de la media de nuestros caballos criollos, que son sometidos a régimen de colectas consecutivas. ¿Cierto? Listo, ya tengo los 3 valores. ¿Cuáles son? Volumen. 45. 45. ml. 45 ml de la porción libre de gel. ¿Cierto? 1, 2. Motilidad progresiva, ¿cuál fue? 60%. Concentración. No, señor, esa es la subjetiva. La que yo calculé en la cámara de Neubauer, ¿cuál fue? 280. Van a multiplicar .60. Ahí vienen las cuentas alegres que no le gustan al doctor Yair, pero si yo soy capaz de aprenderlas, que yo soy esquizofrénico con la matemática, ustedes las van a aprender. ¿Cierto? 1. Van a multiplicar .60. ¿De dónde viene? De la motilidad progresiva. 2. Volumen 45. 3. Repeteca. 10. De mañanita morning. Vamos con calma, profe. Ya está acelerado. Ya se me pasó el acelere. ¿Cierto? Ya me pasó la adrenalina. Ahora estoy relajado. ¿Dónde está Joselito? ¿Está Joselito? Le voy por allá. ¿Dónde está? Ah, está ocupado. No lo había visto. Venga, venga, intégrese aquí, compañero. Bueno, de nuevo, muchachos. Primer parámetro importantísimo es la motilidad progresiva. .60. Porcentaje. Por volumen. No, acuérdense, la motilidad progresiva es 60%. Pero como yo voy a hacer el cálculo del total de células viables, yo voy a multiplicar 0.60. ¿Ok? Por 45, que es el volumen.
por 280, que es la concentración. 280 millones de espermatozoides por ml, ¿cierto? ¿Cuánto da ese cálculo? Ya, dio tiempo, time. ¿Cuánto da? 7.560. Dividido entre 800. Yo podría inseminar 9 yeguas con esa muestra. Y paro de contar allí porque eso viene en el próximo capítulo cuando les explique semen congelado y manejo reproductivo. Dígame. 800, me pregunta la doctora Ivonne, es el intervalo para inseminar con semen fresco refrigerado. Yo tengo que tener en el volumen que yo voy a enviar una dosis inseminante entre 500 a 800 millones de células viables. Entonces, yo tomo el valor más alto porque como voy a enviar semen de Bogotá a otras ciudades del país, yo realmente estandaricé 800 millones de células viables y por eso divido 7.500 entre 800. Me quedo con 8 yeguas para que me quede la muestra más concentrada. Con 9 yeguas, ¿cierto? Da 9.4 yeguas, yo lo disminuyo hacia 9 yeguas. Preguntas, dudas, inquietudes. Se dieron cuenta que realmente trabajar con caballos no es fácil. Hay muchos factores que influyen en la recolecta y en la manipulación y en el manejo de sementales. El local y el parámetro que más va a influir en las características seminales se llama individualidad. Hoy colecté este caballo con esas características. Si lo vuelvo a recolectar mañana, tal vez no tendrá esas condiciones en el espermiograma. La individualidad de cada semental o reproductor. Dudas, preguntas, inquietudes. Todo esto que están observando aquí y toda esta serie de características que yo les he comentado es cómo se trabaja a campo. Ya hay una máquina computarizada que viene con un software o un paquete que se llama CASA o el Sperm Class Analyzer, que determina 9 parámetros. Velocidad lineal, curvilínea, velocidad de flagelación, todos los parámetros que nosotros calculamos de una forma subjetiva, el computador los hace de una forma. La diferencia del computador con nosotros es que el computador vale entre 40.000 y 80.000 dólares. Y ese microscopio nada más vale 400. Y lo que hay en la memoria del doctor Jair, ¿cuánto vale? Vale más que la... Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas. El que calla otorga, decían en mi tierra. Todo, hay un método. Dígame. La motilidad fue el 60%. 60%. Y eso fue medida al 1%. Eso fue porque tuviste. Claro, chamita. Exactamente es así. Claro. Ese fue el que se multiplicó, ese fue el 0.5. Ese fue el valor que nosotros realizamos a través de la